Gracias, aleluya, por un día más de vida, un día más de su amor y bondad derramada sobre nosotros. Amén. Amén. Damos gracias, Señor, por su infinita y grande misericordia. Todos los días, ¿verdad? Que son nuevas, son renovadas todos los días y le damos gracias, Señor, por ese lindo y bello privilegio. Amén. Amén. Así en este ambiente de alabanza y de oración vamos a empezar con una oración para que Dios nos dirija en esta preciosa noche. Amén. Altísimo Dios y Padre Celestial, ante tu presencia estamos en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre, Señor, siempre dependiendo de ti y dependiendo de tu poder, Padre Santo, esperando, Padre Santo, que tú tomes control de esta clase. Queremos aprender más y más de ti, más y más de tu santa y bendita palabra. Obra en mi mente, obra en la mente de los oyentes, nuestra hermana Ana, nuestro hermano Héctor, nuestro hermano Ángel, para que podamos, Señor, juntamente aprender algo más de ti, algo más de tu carácter, algo más de tu santa y bendita palabra. Así que glorifícate, Padre Santo, en esta clase y nos encargaremos siempre de darte la gloria y la honra, la cual solamente, oh Jehová Dios, te pertenece a ti. Así que gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Estudio número 27 basado en el tema el reino venidero. Amén. El reino venidero sabemos que va a durar 1000 años, tal y cual lo establece el apóstol Juan cuando escribía el libro de revelación, que es la revelación que Dios, Jesús, el Dios hombre, le reveló a Juan de los últimos tiempos, específicamente hablando cuando llegue el momento de la gran tribulación y qué va a pasar después de la gran tribulación. El milenio va a ocurrir y ese es el momento, en la era que tú y yo estamos estudiando en estas clases, aleluya. Y duraría 1000 años, pero sabemos que después de esos 1000 años, como ven el mapa ahí, o el retrato, la parte que está en lila o casi rosa, representa el estado eterno. Después que los 1000 años se cumplan, pues entonces tú y yo vamos a tener, después que Jesús destruya los ofensores de la guerra de Gog y Magog ahí al final del milenio, vamos a tener la oportunidad de experimentar, gloria a Dios, de ver a nuestro Creador crear un nuevo cielo y una tierra nueva, donde la nueva Jerusalén descenderá del cielo y aterrizará en ese nuevo planeta. Amén. Pero estamos estudiando, gloria a Dios, ¿qué dice la Biblia sobre el milenio? ¿Qué dice la Biblia sobre el reino? Y en esta clase claramente hemos empezado con el Antiguo Testamento. Vimos el reino ahí establecido cuando Dios le entregó las llaves a Adán y a Eva. Tuvieron un tiempo donde ellos pudieron reinar sobre el planeta Tierra. A Dios le dio a Adán la autoridad de aún nombrar los animales. O sea, vemos que un retrato de reino, amén, aquí en la tierra. Dios, gloria a Dios, usando a sus creaciones para reinar sobre el planeta Tierra, amén. Pero ¿qué pasó, ¿qué pasó en Edén? Adán y Eva perdieron la oportunidad porque comenzaron a oír a una voz que salía a una serpiente que era poseída por el mismo Satanás, y perdieron la oportunidad, gloria a Dios, por dejarse llevar por lo que oían, de reinar sobre esta tierra, y empezó un momento bien oscuro, gloria a Dios. Pero Dios, siempre dando un plan, un paso adelantado de Satanás, pensó en restablecer lo que se había perdido en el jardín del Edén, y comenzó a hacer promesas y escogió un hombre específico, un hombre llamado Abraham, gloria a Dios, donde le comenzó a prometer una descendencia, una semilla, una bendición, gloria a Dios, y fue el hombre que Dios usó para traer la nación de Israel en existencia que en la tierra. Fue el hombre que Dios usó para proveernos nuestro Mesías, Jesucristo de Nazaret, el Dios hombre, gloria a Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y a la nación que Dios usó para proveernos la palabra de Dios, amén. Y son lindas promesas. Dios hizo un pacto con Abraham,
Pero lo peculiar de este pacto abrámico, que es que vemos que la única persona que firmó el contrato, que andó entre los animales divididos, era la forma que se hacían los pactos acá en el tiempo antiguo, gloria a Dios. La única persona que andó sobre los animales divididos fue Jehová de los ejércitos, dando a entender que estas promesas se van a cumplir. Lo que Dios le prometió a Abraham se va a cumplir, gloria a Dios. Pero pasó el tiempo y cuando Dios, aleluya, vio que su pueblo estaba oprimido en la tierra de Egipto, gloria a Dios, se acordó de su pueblo y cuando los rescató, él hizo un pacto con ellos, gloria a Dios, en el monte Sinaí. Esto es algo que conocemos como el pacto mosaico. Y aquí Dios estableció su ley, estableció los requisitos, gloria a Dios, de que ellos tenían que hacer para experimentar lo que él había prometido a su siervo Abraham. ¿Sabe? Ellos ya eran el dueño de estas promesas, pero para disfrutar las promesas tenían que seguir los requisitos, aleluya, establecido en el pacto mosaico, y uno de ellos es que ellos tienen que reconocer y recibir el rey que Dios ha separado para ellos. Eso se encuentra en Deuteronomio capítulo 17, gloria a Dios. Pero Israel, siendo Israel, gloria a Dios, conocemos que era un pueblo rebelde, un pueblo que rompía la ley de Jehová, santo es el Señor. Aún el rey Salomón rompió la ley, gloria a Dios. Y es por eso que cuando vemos que el rey no se sometió a lo que la palabra establecía, pues entonces vemos que el reino se dividió. Fueron momentos donde la tierra comenzó, la nación de Israel comenzó guerra civil, el norte contra el sur contra el norte siendo Israel, el sur siendo Judá. Pasó el tiempo, Israel fue llevado cautivo por los asirios, gloria a Dios. Unos años después, unos 200 más o menos años después, el reino de Judá fue llevado por el pueblo, el reino, el imperio babilónico, amén. Santo es el Señor. Y ahí comenzó el tiempo de los gentiles, desde el tiempo de rey Nabucodonosor, desde el tiempo del imperio babilónico, cuando ellos dominaron y llevaron cautivo al pueblo judío. Ahí comenzó el tiempo de los gentiles, y el tiempo de los gentiles simplemente significa la era donde no se ha visto un rey reinando desde el trono de David, y esa era continúa hasta hoy, amén. Pero aunque fue así, Dios siguió usando sus profetas en estos tiempos, santo es el Señor. Ya hemos visto lindos retratos que Dios presentó, gloria a Dios, usando a sus profetas de el reino venidero, un reino donde será dominado por la paz, porque el Rey perfecto, hablando de Jesucristo de Nazaret, estaría reinando, santo es el Señor, desde el trono de David. Sería un momento de paz, un momento de justicia instantánea, un momento bien lindo donde tú y yo, siendo insertados en esta promesa por gracia, vamos a tener la oportunidad de reinar con Jesucristo en esa era milenial, y será una era bien linda, una era bien gloriosa, donde veremos a Rey de Reyes y Señor de Señores reinando desde el trono de David, amén. Y a él sea la gloria y la honra por todos los siglos, amén. Pasó el tiempo, gloria a Dios, en los 70 años de cautiverio, así como fue profetizado por el profeta Jeremías, se cumplió. Y gloria a Dios, Dios usó a otro imperio, el imperio de Persia, aleluya, los Medo-Persia, o el imperio de Persia, santo es el Señor, dirigido por el rey Ciro para liberar el pueblo judío. Entonces aquí Israel tuvo la oportunidad de reconstruir la ciudad, las paredes y aún el templo. Gloria a Dios. El reino persa o el imperio persa cayó, se levantó Alejandro el Magno, dirigiendo al imperio griego, santo es el Señor, a dominar muchas tierras de una manera muy rápida.
Por eso que la palabra reconoce en la palabra profética en el libro de Daniel, lo ve como un leopardo con creo que 4 alas, de una manera que sabe que será feroz pero al mismo tiempo rápido, indicando que esta bestia que el profeta Daniel vio, hablando del leopardo con alas, será fuerte, pero se sabe, conquistará muchas tierras de una manera muy, pero muy rápida. Y así se cumplió la profecía. Alejandro el Magno se levantó y hizo así, conquistó muchas tierras de una manera rápida. Entonces el Señor, pero pasó el tiempo y sí, cuando Alejandro el Magno estaba en existencia, él hizo que el lenguaje griego será el lenguaje común en el imperio, en el mundo en aquel entonces. Y cuando llegó el imperio romano en el escenario, todavía el lenguaje griego estaba en existencia. Eso se cayó, gloria a Dios, los griegos, Alejandro el Magno murió, el reino fue dividido en cuatro generales reinando en diferentes partes de ese reino, en 4 partes, aleluya. Pero finalmente cayó, Roma se levantó, y es aquí cuando Roma ya estaba en existencia. Entonces el Señor Jesucristo llega en el escenario, y ya como ya el pueblo judío ya tenía la palabra hebrea, el Antiguo Testamento, cuando oyeron la palabra reino, cuando oyeron que Juan el Bautista comenzó a predicar la palabra de reino o el evangelio de reino, la palabra evangelio simplemente significa buenas noticias. La buena noticia, santo es el Señor, la buena noticia, santo es el Señor que estaba presentando Juan el Bautista, santo es el Señor que estaba presentando, gloria a Dios. ¿Me oyen bien? Sí. Ok. Que estaba presentando Juan el Bautista, Jesucristo, la buena noticia, los discípulos, los 70, la buena noticia que ellos estaban presentando es que el rey estaba presente. Por lo tanto, lo único que el pueblo judío tenía que hacer era ¿de qué? De aceptar el rey prometido desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento. Amén. Llegó el rey, ofreció el reino, pero ¿qué pasó? Aunque ellos entendieron lo que estaban hablando, lo que estaba hablando Juan, Jesús, gloria a Dios, y aún los 12 y los 70 rechazaron la oferta porque querían un rey político, un rey que dominase el reino romano o el imperio romano, y perdieron la oportunidad porque se concentraron, gloria a Dios, en lo político y menos en lo moral, gloria a Dios, en lo espiritual. Rechazaron a Jesús, gloria a Dios. Entonces, cuando este rechazo ocurrió, vemos que el enfoque de Jesús cambió a la nueva era en el horizonte, y es la edad interina, gloria a Dios, la edad entre advenimientos y la edad de la iglesia. Y es aquí que estamos estudiando, gloria a Dios, hemos comenzado para entender esta edad interina. La edad interina tenemos que entender dos cosas. Tenemos que entender Mateo capítulo 13 y Mateo 16:8, que sabe que es la primera mención de la iglesia. Pero más allá, sabe, tenemos que entender las epístolas de Pablo para entender qué es la iglesia y quién somos nosotros como la iglesia. ¿Amén? Pero para empezar este estudio de la edad interina, gloria a Dios, hemos comenzado a hablar detalles de las parábolas de Mateo 13. Mateo 13 nos da detalle tras detalles las cosas que van a estar ocurriendo en esta edad interina. Sabemos que la edad entre advenimientos comenzó cuando Jesucristo fue rechazado, especialmente Mateo capítulo 12, gloria a Dios, y terminará cuando Él venga otra vez en su segunda venida. Amén. La edad de la iglesia tiene un principio diferente. Ella nació en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, y esta edad terminará por lo menos unos 7 años antes de la segunda venida del Señor. Gloria a Dios.
Ese es el simple cambio que vemos entre las dos edades, que aunque hoy por hoy estamos viviendo, ¿sabe?, en el mismo tiempo, pero las dos edades tienen diferentes principios y diferentes fines. Amén. Y hemos estado estudiando Mateo 13, hemos hablado, gloria a Dios, de su posición en el Evangelio de Mateo, su naturaleza misteriosa, nos representan el reino, representan el curso de la era actual que tú y yo vivimos hoy. Vimos las experiencias de los hijos del reino, se enseñan en parábolas y su doble división. 4 de ellas son dadas públicamente y las otras 4 son dadas, gloria a Dios, en un estado privado. Gloria a Dios, aleluya. Por el hecho es que, como ya los apóstoles, mejor dicho, los discípulos se dieron cuenta que el reino no iba a venir, Dios los sacó separado, gloria a Dios, en privado, y le expresó simplemente: tienen razón, en otras palabras, tienen razón, el reino no va a llegar, pero mira, esto es lo que va a estar ocurriendo. Yo todavía voy a hacer algo especial en esta edad interina. Amén. Ahí estamos, gloria a Dios. Comenzamos a hablar de Mateo 13, gloria a Dios, y hablamos y estábamos hablando del sembrador, gloria a Dios, aleluya. El sembrador salió a sembrar, gloria a Dios, y simplemente lo que significa eso es que aunque tú y yo salimos a sembrar la semilla en esta edad de la iglesia, aunque tú y yo salimos y predicamos el evangelio, lo que aprendimos de esa parábola, entonces el Señor, es que van a haber diferentes resultados porque la semilla va a caer en diferentes partes. Amén. No todo el mundo que tú le vas a predicar se va a salvar. Amén. Y tenemos que tener eso en cuenta. Vamos a tener diferentes resultados, pero aunque tengamos diferentes resultados, no quiere decir que tú y yo vamos a cesar de predicar el evangelio de paz, el evangelio de gracia, porque para eso tú y yo hemos sido escogidos. Amén, gloria a Dios, aleluya. El sembrador salió a sembrar, vimos en la parábola. Entonces el Señor, la palabra del reino entra en los corazones, vimos eso la semana pasada. Entonces el Señor, y solo un tipo de tierra es fructífera, solo un tipo de tierra es fructífera, perdón, porque dice Mateo, entonces el Señor 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Quiere decir que una de cada persona va a aceptar el mensaje del evangelio y de hecho se convierten en discípulos de Jesús. ¿Sabe? No vemos muy buenas probabilidades, gloria a Dios, pero hay que seguir predicando el evangelio. No te sientas mal si la gente no te quiere escuchar. Es algo que ya Jesús nos está diciendo y nos está advirtiendo que va a suceder en esta era en la cual tú y yo vivimos. Lo importante aquí es que seamos como, gloria a Dios, el siervo Noé. Seamos como en el tiempo de los profetas, el siervo llamado Jeremías, de seguir haciendo la voluntad de Dios. Aunque no veamos resultado, sigue haciendo la voluntad de Dios. Sigue saliendo y sigue sembrando la semilla a tu familia, la semilla en el trabajo, la semilla donde quiera que tú estés. Predica el evangelio de gracia, porque estamos viviendo unos tiempos caóticos, unos tiempos últimos donde tiene que ver una urgencia de predicar el evangelio de gracia, porque ya esta era de la gracia está a punto de cerrarse. Por lo tanto, Dios nos ha escogido ¿para qué? Para ser ministros efectivos, específicos, puestos específicamente en estos días en que tú y yo vivimos. Dios nos escogió para hacer esto en estos últimos días. Por lo tanto, tenemos que seguir, aunque haya diferentes resultados.